25 minutos pasaron de las 5 de la tarde. Tenemos muchos mensajes que en un ratito estaremos leyendo. Acá nos pregunta el 751, ¿qué le pasa a Niebla? Saludos, ¿cómo a Niebla? Bueno, el público evidentemente se renueva, porque lo venimos diciendo, ¿cuánto hace? Tuvo un inconveniente toda la semana. Pero está bueno, con un pequeño inconveniente. Así es. Que lo está resolviendo y bueno, creo que la semana que viene ya va a estar por ya acá. La semana que viene lo tendremos por acá, pero mejorando. Por ello, afortunadamente, lo tenemos a Álvaro, que trajo invitado, Álvaro, en el día de hoy. ¿No viene con invitado. Muy bien, me parece bárbaro. La entrevista de hoy viene con un invitado. Tenemos en el estudio a Gustavo García Zanotti, que es docente de la UNR, investigador del CONICET. Ahora vamos a meternos un poco de qué va la nota. Gustavo García Zanotti ha investigado mucho lo que tiene que ver con el caso Vicentín. Ahora vamos a hablar sobre el tema. Ha investigado mucho sobre algunas de las maniobras que se han conocido por parte de la empresa agroexportadora. Y a propósito de esto, algo que pueden ver en el portal rosarioplus.com, que es tema de esta semana, tiene que ver con que Aduana ha investigado a algunas empresas, entre ellas Vicentín, entre ellas COFCO, otras 5 que están radicadas o que operan que operan aquí en el cordón industrial de la región. Están siendo investigadas por sobrefacturación de importaciones. Ahora Gustavo nos va a detallar, a comentar y a explicar un poco de qué se trata esto. Lo saludamos, Gustavo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Vamos a tratar de entender en conjunto este tipo de operaciones. Sí, señor. Vamos a tratar de explicarlo un poco porque es algo muy complejo. Son mecanismos de ingeniería que se han desarrollado por parte de estas empresas, sobre todo cerealeras. Hay otro tipo de empresas también que lo hace. Aduana durante este último tiempo ha investigado mucho este tipo de cuestiones que son maniobras irregulares en definitiva. Gustavo, ¿podrías contarnos un poco qué es esto que está investigando Aduana? Hay multas, se conocen algunas multas específicamente para COFCO y para Vicentín, pero comentanos un poco, tratá de explicarnos fácilmente de qué se trata en este caso el tema de la subfacturación de importaciones. Bien, a ver, vamos por partes. En primer lugar, importamos soja desde Paraguay, lo cual eso es una novedad reciente. Sí. Desde el 2016 importamos soja de Paraguay. Eso se llama admisiones temporarias, es decir, importamos soja en grano y la industrializamos en Argentina para luego exportarla con mayor valor agregado. Insisto, esto es muy reciente, lo cual habilita que las empresas realicen operaciones intrafirmas, es decir, que las propias empresas se vendan a sí mismas. En este caso, tanto Vicentín como mayormente Viterra, que es la anterior Glencore o COFCO, abrieron empresas crearon empresas en Paraguay ya hace unos años y desde Paraguay comercializan soja hacia la Argentina. La comercialización siempre es en términos de triangulación, es decir, en este caso lo que se denomina sobrefacturación de exportaciones es que se está vendiendo la soja, en este caso el poroto de soja, a un valor mayor del que se debería, del precio de mercado. Entonces hay una ganancia, lo que se denomina un traslado de ganancia hacia empresas del mismo grupo. En todo caso, lo que hay que entender es que las empresas cerealeras se venden y se compran a sí mismas y a través de estas transacciones intrafirmas es que se desarrolla lo que se denomina, la planeación fiscal, es decir, realizan estas operaciones en forma de intrafirmas para evadir o eludir impuestos. Y en segundo lugar, para lo que se denomina traslado de ganancia, es decir, la ganancia que se genera en Argentina o se puede generar en Brasil, que también es un país productor de soja, procesa soja, lo que hace es se traslada a espacios de menor pago de impuestos, es decir, de bajo o nula tributación. En el caso argentino, ese espacio de baja o nula tributación es Uruguay. Entonces la triangulación es Paraguay, Uruguay, Argentina, ¿no? Y insisto en esto, son todas operaciones intrafirma para desarrollar lo que se denomina traslado de ganancia, en el sentido de que si bien la ganancia productiva es generada en Argentina porque se agrega valor en el proceso productivo, esa ganancia generada en espacios territoriales, como en el caso argentino, se traslada a otro espacio extraterritorial, a un país de baja o nula tributación.
Lo que ocurre es esto. En general se hacen sobrefacturación de importaciones, siempre en transacciones intrafirma. Sí. Acá se está agrandando el costo de la empresa argentina, ¿no? Porque se le está comprando a un mayor precio. O también se hace subfacturación de exportaciones, en el sentido que la Argentina vende a una empresa relacionada en el exterior a un precio menor al de mercado. Y ahí está achicando justamente su ganancia. Entonces, o se inflan los costos, o se achica la ganancia para de esa forma trasladarla a un país de nula o baja tributación. En general siempre se hace a través de Uruguay. Mayormente hay otros espacios extraterritoriales que son Delaware, que en Estados Unidos, Panamá, Países Bajos, pero en general en Argentina se opera bastante con Uruguay. Después voy por parte, primero con el tema de las importaciones. Comentabas recién que se infla un precio. En este caso también, bueno, tiene varias aristas este tema, pero una de ellas tiene que ver con que las empresas intentan acceder a dólares del Banco Central, es decir, a dólares baratos. ¿Cómo es el mecanismo cuando una empresa, o por qué en este caso una empresa, trata de inflar sus costos, lo que se supone que son costos en dólares? No, bueno, sí, claro. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias de estas operaciones? Son muchas. Una es esta que vos decís, tiene que ver con el tema de las divisas. Argentina tiene problemas de divisa, tiene lo que se denomina restricción externa, necesita divisa, por un lado, para llevar adelante su materia de importaciones, es decir, productos, insumos, llevar adelante la importación de bienes de capital, pagar la deuda, entre muchas otras. Es decir, es un país que necesita divisas, necesita dólares. El hecho de que, por un lado, exportes menos, porque la subfacturación de exportación es eso, que estás exportando un precio menor y por ende estás exportando menos e ingresa menos divisa a la Argentina. Por un lado es la sobreimportación es lo contrario, es decir, estás importando a un precio mayor, se te están yendo dólares por el lado de la importación. Y siempre son a empresas relacionadas. Esto lo quiero dejar bien en claro. Sí. Empresas relacionadas es que se están vendiendo a sí mismos o se están comprando a sí mismos. Por otro lado hay una consecuencia fiscal. Está claro que si se achica la ganancia porque se están agrandando los costos, se están disminuyendo netamente la ganancia, se paga menos impuesto a la ganancia en Argentina, ¿no? Y por ende, por eso hay traslado de ganancias, se está trasladando la ganancia a un espacio extraterritorial. Se recauda menos, es decir, es otra de las consecuencias. Se puede financiar menos políticas públicas si se recauda menos, empeora la distribución del ingreso, es decir, tiene muchas vetas estas operatorias. Hago una aclaración también, porque acá dijimos, se está operando con Paraguay, Uruguay, en todos estos casos en los cuales no se trata de una empresa productiva, es decir, Argentina comercializa y produce e industrializa la soja. Pero hay otras empresas del mismo grupo, como son las que están en Paraguay o las que están en Uruguay, que no agregan valor, que no agregan nada de valor al proceso productivo y a la comercialización. Y en ese caso, que si no agregan valor, se está trasladando la ganancia a espacios que tributan menos. En el caso de Uruguay, el impuesto a la ganancia es nulo prácticamente para las empresas de este sector. Entonces, ahí hay un elemento, ¿no? A esto se lo llama empresas tipo cáscara, es decir, la empresa argentina abre una filial en Uruguay, que la filial es una empresa tipo cáscara, se la denomina tipo cáscara porque no tiene empleados, no tiene capital fijo, no tiene maquinaria, propiedad de infraestructura, y realizan únicamente este tipo de operaciones intrafirma. Como no tienen capital ni trabajo, no agregan valor porque justamente no intervienen en el proceso productivo. Entonces la única finalidad es tributaria, la única finalidad es esa. Esto pasó con
un caso conocido, con el caso Vicentín. Exacto, sí. Ahora quiero ir a eso. Primero, mencionabas varios, o sea, me parece importante analizar o explicar este fenómeno a raíz de esta noticia de multas para 2 empresas de acá que tienen operatividad acá en la región, porque deriva en varias cosas. Una la contaba recién Gustavo, tiene que ver con mayor cantidad de dólares que le tiene que dar el Banco Central a esas empresas por la facturación que están declarando. La otra es cuando dejan de tributar en Argentina y el Estado deja de recaudar en ese sentido. O sea, por lo menos esas dos son las principales. Después está esta cuestión de otras empresas, otros países interviniendo. Mencionaba el caso de Uruguay, después hay empresas, se nombra mucho Delaware, otros lugares del mundo, pero principalmente esos dos. ¿Cuál es el caso uruguayo? Mencionaba recién, hay nula tributación en cuanto a impuesto a las ganancias. Se lo vende acá en Argentina, sobre todo desde los sectores de derecha, como la tierra prometida, pero ¿cuál es en este caso el beneficio que le da a las empresas? Mencionaba recién el caso de impuesto a la ganancia. ¿Qué otros impuestos no se pagan que hacen atractivas para algunas empresas tener que radicarse allí? Bien, todas las empresas que están internacionalizadas productivamente, es decir, que venden al exterior, que exportan, también están internacionalizadas en términos financieros, es decir, abren filiales en espacio extraterritorial en países de baja o nula tributación. El caso uruguayo es muy particular, si bien no es una guarida fiscal, sí lo fue en el pasado, desde la década del 80 en adelante hasta el 2000. Hubo una reforma tributaria en Uruguay, a la cual tiene, por ejemplo, antes no tenía impuesto a las ganancias Uruguay, antes del 2000. Ahora sí lo tiene. Ahora bien, quedan algunos resabios de cuando era una guarida fiscal. En Uruguay quedan 2 regímenes tributarios especiales. Uno es el de zona franca, es decir, hay dentro del territorio uruguayo hay espacios territoriales, geográficos, que son la zona franca, en los cuales no se paga ningún impuesto, ninguno. Y por otro lado hay un régimen especial para las empresas que se la denomina intermediarias, que es lo que hacen esta empresa tipo cáscara, ¿no? Compran y venden en el momento, en el instante, y hacen una diferencia, y por esa diferencia se traslada ganancia a Uruguay, por el cual pagan el 0,75% de ganancia. La alícuota estándar de impuesto a la ganancia en Argentina es del 35% para las grandes empresas, las que más facturan. En el caso uruguayo es del la alícuota estándar, es decir, si una empresa tiene actividad productiva, es del 25%. Esta empresa, por estos regímenes especiales, no pagan prácticamente o pagan el 0,75%, que es muy, muy bajo. Acá debo aclarar que Uruguay es un caso muy particular porque el régimen tributario uruguayo penalizaría a las empresas que agreguen valor de estas empresas intermediarias. Es decir, ¿por qué? Porque las empresas tipo cáscara lo que hacen es comprar la mercadería, la soja o el derivado de soja, e inmediatamente ya la vendieron al destino final y nunca toca suelo uruguayo. En caso de que la soja toque el peso uruguayo, suelo uruguayo, el fisco entiende que está agregando valor a la mercadería y por ende la empresa tendría que pagar la alícuota estándar del 25%, es decir, penaliza el agregado de valor. Entonces, estos regímenes son únicamente para empresas tipo cáscara, es decir, para las empresas que no... Es medio particular en el sentido, si no agregan valor, se las beneficia a esta empresa y por ende son y únicamente están aplicadas a la empresa tipo cáscara. Y ahora bien, si agregan valor, se las penaliza, ¿no? Sí, como un incentivo a que no agreguen valor en suelo uruguayo. Exactamente, y que hagan este tipo de operatorias que son de intermediación, que ni siquiera son intermediación porque la mercadería nunca toca suelo uruguayo. Claro. En el caso uruguayo, y doy un dato para que se entienda, las empresas del agronegocio en Uruguay facturan 42.000 millones de dólares. Son 20 empresas tipo cáscara. 42.000 millones de dólares son el 70% del PBI uruguayo.
desde ya son operaciones ficticias, esto no impacta en el PBI ni en las cuentas nacionales de Uruguay, pero para que se den una idea del nivel de operatoria, del nivel de comercialización que tienen estas empresas tipo Cáscara en Uruguay, ¿no? ¿Qué pasó? Investigaste mucho y presentaste incluso un informe muy, muy minucioso sobre el caso de Vicentín hace tiempo. ¿Cómo podemos, si podemos reducir un poco o resumir un poco todo ese trabajo que presentaron, que un poco tiene que ver con todo este tipo de maniobras? Bueno, a ver, Vicentín es una empresa de origen nacional en la cual se fue internacionalizando productivamente de a poco. Y a partir de la década del 70, 80 empezó a comercializar y a producir soja y derivados, es decir, una empresa oleaginosa. Esa internacionalización productiva, como bien había mencionado, vino de la mano también de una internacionalización financiera. Empezó de a poco, muy de a poco, abriendo empresas en Panamá, esto para, de nuevo, hacer planeación fiscal, ¿no? Y en la última década, más que nada, y muy particular, a partir del 2013, 2014, abrió muchas empresas en Uruguay, el Vicentín. Y gran parte, lo que nosotros llamamos como vaciamiento corporativo, tienen que ver con que Vicentín SAI, que es la empresa que entró en concurso, empezó a venderle activos, empresas, a una estructura paralela en Uruguay. Y fortalecer esa estructura paralela en Uruguay, que justamente no fue la que entró en concurso, esa parte. Firma, claro. Es decir, le escapó jurídicamente al concurso, lo cual no es menor. Es decir, los accionistas resguardaron su capital en Uruguay ante una eventualidad legal. Sí, ¿no? alguna cuestión desfavorable. Exactamente. Es decir, no solo estos espacios extraterritoriales sirven para trasladar ganancias, pagar menos impuestos, sino también en términos de activos, es decir, claro, se las fortalece en términos de activos, de patrimonios, debilitando la parte productiva en Argentina. Y eso trae, insisto, problemas también en el caso argentino, porque la empresa productiva en Argentina tiene menos activos, tiene menos patrimonio, tiene menos financiamiento porque tiene menos ganancia. Entonces, ahí también juega un problema, ¿no? Es decir, las empresas que están internacionalizadas financieramente derivan activo y financiamiento hacia espacios extraterritoriales, países de baja o nula tributación, y por ende, si quieren aumentar el patrimonio, si quieren financiar productivamente, tienen menos recursos para hacerlo. Esto se puede, no digo cortar, pero sí estar más encima con controles. Te voy a poner dos opciones, o con controles o con una reforma tributaria, o esto va a existir siempre. Bueno, es muy difícil. A ver, ¿cuáles son los organismos que intervienen? Son muchos. Primero está la AFIP en lo que respecta a lo tributario, lo referente a todas las dinámicas de transacción intrafirma, ahí lo tienen que controlar AFIP. También interviene el Banco Central, otorgando divisas o en el mercado de cambiario. Tiene que haber controles en varios ámbitos, en varios estamentos estatales. Acá incluso tiene que haber, como bien decís, una reforma legal. También hay un elemento no menor que la ley de grano en Argentina, lo que se denomina ley de grano, permite esta subfacturación de exportaciones. O sea, hoy por hoy es cuasi legal subfacturar exportaciones, y eso viene de una ley que se llama Ley de Grano de 1976. Se quiso reformar varias veces, no se pudo por el poder que tiene las grandes empresas del sector, y que habilita justamente esta subfacturación, perdón. ¿La sub o sobre? La subfacturación. Subfacturación. Exactamente. Lo cual hay que reformar algunas leyes, ¿no? Para fortalecer al fisco, porque las empresas hoy por hoy, con la ley de grano actual, vigente, tienen una ventana de 1 año para llevar a cabo la liquidación de la divisa.
desde cuando realizaron la declaración jurada de la exportación. Claro, Entonces, son grises que le permiten una maniobra. Esa ventana, piénsenlo de esta forma, esa ventana a un año en un contexto en el cual el precio del commodity está creciendo muy fuerte, está aumentando de valor, justamente lo que hace es que cuando verdaderamente se embarque esa mercancía, esa mercadería, lo haga a un precio subfacturado, ¿no? Claro. Entonces, legalmente se está permitiendo esto. Por último, Gustavo, las empresas, o por lo menos el argumento que dan las empresas, por lo bajo, porque no lo pueden decir oficialmente, porque están en algunos casos están cometiendo delito, es que lo que las incentiva a hacer esto es la brecha cambiaria. Si yo cierro la brecha, como propone este gobierno, el gobierno electo, ¿se puede dar o hay posibilidad o hay lugar para que decrezcan un poco, haya menor cantidad de este tipo de maniobras? ¿O son operaciones que se van a dar de todas formas? Porque pasa por otro lado, no tiene que ver con la brecha cambiaria. Puede ser que tenga que ver con la brecha cambiaria, lo cual, insisto en esto, las operaciones de sobrefacturación o de importaciones o subfacturación de exportaciones se la combate a nivel mundial. Todos los países, actualmente se está discutiendo en Estados Unidos, en Europa, a raíz de la pandemia, porque la pandemia, recordemos que todos los estados necesitaron recursos para financiar políticas públicas y se empezaron a discutir la evasión fiscal. Y por ende son ilegales, es decir, son maniobras que todo el mundo considera que son ilegales, más allá de la razón que sea, porque se están evadiendo impuestos o se están eludiendo impuestos. La elusión no es ilegal, pero digo, en estos grises es algo que justamente se quiere impedir, o todos los estados quieren impedirlo. La discusión de, bueno, lo hago porque el sistema me lleva a hacerlo. Me lleva a corromper. Claro, la discusión está dada a nivel mundial de que no se trata de evitar. Es más, se está avanzando en lo que se denomina una tasa mínima global para que justamente este tipo de maniobras se traten de evitar. Con lo que quiero decir es que se está discutiendo a nivel mundial la razón, y los estados están discutiendo cómo implementan políticas, porque también hay que entender que estos espacios extraterritoriales de países de nula o baja tributación fueron creados en la década del 60-70 por Europa y Estados Unidos. Delaware es un estado de Estados Unidos, Países Bajos, Jersey, Isla de Man, Islas Caimán, Islas Bermuda, son todas enclaves de corona británica o países europeos. Hoy por hoy, todos los países europeos, las grandes potencias que crearon los países de baja o nula tributación, están viendo que se les fue de las manos este tema de las guaridas fiscales, lo que se denominan guaridas fiscales. Y por ende están tratando de combatirlas. En el caso argentino no se tiene que quedar atrás de esta discusión por un montón de razones, ya las dimos, las consecuencias son muy grandes, tienen que ver con las divisas, con la tributación, con la distribución del ingreso, ¿no? Bien, Gustavo García Zanotti, docente de la UNR, investigador del CONICET, nos dejó acá un trabajo que elaboró con Alejandro Gallero o Gajero, me dijo que era lo mismo. ¿La gente tiene manera de acceder a esto? ¿Se puede acceder online? Sí, el informe se llama Cruzar Fronteras para Cosechar Ganancias. Lo pueden encontrar en Google. Bien. Es un informe que hicimos con el auspicio de la Fundación Friedrich Ebert. Lo pueden encontrar en redes. En internet se puede encontrar. Pueden poner, googlea, ¿sí? Cruzar Fronteras para cosechar ganancias. Se habla mucho en el resumen que nos dejó acá Gustavo sobre el tema que acabamos de charlar, que tiene que ver con la evasión, con cuestiones impositivas que tratan de eludir algunas empresas, con subfacturación de importaciones, con sobrefacturación de exportaciones. Hay de todo para analizar, y el trabajo está muy bueno. Así que lo pueden googlear, Cruzar Fronteras para Cosechar Ganancias, un trabajo de Gustavo García Zanotti y Alejandro Gallero.
17:50 la tarde rosarina. Nosotros seguimos haciendo Estamos de Vuelta.